Mi madrastra me exigió cancelar mi boda para que mi novio se casara con mi hermanastra. Argumentó que le debía mi vida por haberme criado. Pero mi abuela tendió una trampa con $15 falsos, que expuso sus mentiras ante toda la familia y los destruyó. Tengo 25 años. Trabajo en marketing digital desde hace como 3 años. Y necesito contar esta historia porque todavía no puedo creer que mi propia madre, bueno, mi madrastra técnicamente, pero la única madre que realmente conocí, me pidiera que cancelara mi boda para que mi novio se casara con mi hermanastra en mi lugar. Sí, leíste bien. Y cuando digo que me lo pidió, no fue como una sugerencia casual. Fue una demanda en toda regla, con el argumento de que yo le debía esto por haberme criado. La cosa es que todo explotó hace como 4 meses, pero la historia realmente empieza mucho antes. Cuando yo tenía apenas 5 años y llegué a vivir con mi papá, no recuerdo mucho de mi mamá biológica, la verdad. Solo imágenes borrosas y la sensación general de que las cosas no estaban bien. Lo que sí sé, porque mi papá me lo contó cuando fui más grande, es que ella me descuidaba bastante mal. Tipo, me dejaba sola por días, no me alimentaba bien, y hubo algunos episodios de abuso que prefiero no detallar. Servicios Sociales intervino cuando yo tenía como 4 años y medio, y después de un tiempo en el sistema, mi papá finalmente consiguió la custodia completa. Él había estado peleando por mí desde que se separaron, pero ya sabes cómo es. El sistema suele favorecer a las madres incluso cuando no deberían. Así que llegué a vivir con él justo después de cumplir 5 años. Y honestamente, esos primeros meses fueron raros, porque él era básicamente un extraño para mí, pero era amable y paciente, y poco a poco empecé a sentirme segura con él. 2 años después, cuando yo tenía 7, mi papá conoció a Donna. Ella tenía una hija, Megan, que en ese momento tenía como 5 años, y ya estaba en silla de ruedas por una condición neurológica que tenía desde que nació. No voy a mentir, al principio me caía bien Donna. Era cariñosa, se interesaba por mi tarea, me hacía el desayuno, todas esas cosas que yo no había tenido realmente, antes. Mi papá y ella se casaron cuando yo tenía 8, y oficialmente me adoptó poco después porque mi mamá biológica había perdido todos sus derechos parentales para entonces. Recuerdo que lloré en la corte cuando el juez dijo que ahora Donna era legalmente mi mamá, y en ese momento eran lágrimas felices porque pensaba que finalmente tenía una familia de verdad, ya sabes, completa. Megan y yo nos llevábamos bien, supongo. Ella siempre requería mucha atención por obvias razones, y Donna estaba constantemente preocupada por ella, llevándola a terapias y doctores y todo eso. Yo entendía que Megan necesitaba más cuidados, y nunca me molestó realmente, o al menos eso pensaba. Mirando hacia atrás ahora, creo que sí había un desequilibrio ahí, como que Donna siempre priorizaba a Megan en todo, pero yo lo justificaba porque, bueno, Megan estaba en silla de ruedas, y necesitaba ayuda con cosas básicas. Yo era la hermana mayor, la que podía valerse por sí misma. Entonces, estaba bien que ella recibiera más atención. O eso me decía a mí misma. Las cosas siguieron así por años. Yo iba a la escuela, sacaba buenas calificaciones, ayudaba en la casa, y trataba de ser la hija perfecta porque en el fondo siempre tuve ese miedo de que si no lo era, me mandarían de vuelta al sistema o algo así. Sé que suena irracional, pero cuando has sido abandonada de niña, ese miedo nunca te abandona completamente. ¿Me explico? Entonces siempre estaba tratando de complacer a todos, especialmente a Donna, porque quería demostrar que merecía ser parte de la familia. Cuando estaba en segundo año de preparatoria, tipo a los 15 años, conocí a Joshua. Él era nuevo en la escuela. Se acababa de mudar de otro estado porque su papá había conseguido un trabajo aquí, y terminamos en la misma clase de química. No fue amor a primera vista, ni nada de eso. Solo nos hicimos amigos porque él necesitaba ayuda para ponerse al corriente con el temario, y yo era buena en ciencias. Empezamos a juntarnos para estudiar, luego para almorzar, y eventualmente se volvió mi mejor amigo. Joshua era, y sigue siendo, una de esas personas genuinamente buenas, ya sabes, de las que te escuchan de verdad cuando hablas y se preocupan por cómo te sientes. Con él podía hablar de cosas que no hablaba con nadie más, como lo raro que se sentía a veces no pertenecer completamente a ningún lado. Lo traje a casa varias veces durante esos años, y Megan, que tendría como 13 o 14 entonces, se quedaba viéndolo todo el tiempo. Al principio pensé que solo era curiosidad normal, pero con el tiempo se hizo obvio que tenía un crush bastante fuerte en él. Joshua siempre fue súper amable con ella. Le preguntaba sobre su día, le ayudaba a alcanzar cosas que estaban muy altas, ese tipo de cosas, pero era claramente solo siendo educado. Megan, sin embargo, lo veía como algo más. ¿Y Donna? En lugar de ayudarla a entender que Joshua solo era mi amigo, y nada más, medio, que alimentaba esa fantasía.
Recuerdo que una vez escuché a Donna decirle a Megan que Joshua era muy lindo con ella, y que seguro le gustaba también, y yo me quedé tipo, ¿qué? Pero no dije nada porque no quería causar drama. Joshua y yo empezamos a salir en nuestro último año de preparatoria. Fue raro al principio porque habíamos sido amigos por tanto tiempo, pero también se sintió natural, como si siempre hubiera tenido que pasar. Cuando se lo conté a mi familia, mi papá estaba feliz por mí, pero Donna se puso tensa, y Megan literal se encerró en su cuarto llorando por 3 días. Donna me dijo que debía ser más considerada con los sentimientos de Megan, que ella no podía tener las mismas oportunidades que yo, y que lo mínimo que podía hacer era no restregarle mi felicidad en la cara. Me sentí culpable, obviamente, y traté de no hablar mucho de Joshua en casa, y de no traerlo tan seguido, pero también pensaba, o sea, ¿tengo que renunciar a mi vida amorosa porque mi hermana tiene un crush no correspondido? No tenía sentido. Pero Donna tenía esa manera de hacerte sentir como si fueras egoísta por solo existir. Joshua y yo fuimos a la misma universidad. Planeamos todo para estar juntos. Y los primeros 2 años fueron increíbles. Pero luego las cosas se pusieron difíciles, porque él estaba estudiando ingeniería y yo marketing, y teníamos horarios locos, y básicamente no nos veíamos nunca. Empezamos a pelear por tonterías. Yo me ponía celosa de sus amigas de clase. Él decía que yo era muy demandante. El drama típico de relaciones universitarias. Total que en 3er año decidimos terminar. Y fue devastador, pero también tipo, tal vez es lo mejor. Cada quien necesita espacio para crecer. Toda esa mierda que te dices para sentirte mejor. Pasé los siguientes 3 años soltera, enfocada en mi carrera, saliendo con otros chicos ocasionalmente, pero nada serio. Me gradué, conseguí mi trabajo actual, me mudé a mi propio departamento, aunque seguía visitando a mi familia regularmente. Megan para ese entonces ya tenía como 20 años, y seguía viviendo en casa con Donna y mi papá. Lo cual tenía sentido dado que necesitaba ayuda con muchas cosas. Ella había ido a la universidad también, clases en línea mayormente, estudiando diseño gráfico que era algo que podía hacer desde casa. Hace como 2 años y medio, me encontré con Joshua en un café. Pura coincidencia, yo estaba esperando mi orden, y él entró, y nos vimos y fue como, ¿en serio? Después de todo este tiempo, nos sentamos a platicar. Y fueron como 4 horas de solo ponernos al día con nuestras vidas, y me di cuenta de que todos esos sentimientos que pensé que había superado, seguían ahí, solo enterrados. Él me confesó que había pensado en contactarme 1000 veces, pero no sabía si yo querría saber de él, y yo le dije que había hecho exactamente lo mismo. Empezamos a vernos de nuevo, primero como amigos, luego como algo más, y, después de como 6 meses volvimos a estar oficialmente juntos. Esta vez las cosas fueron diferentes, más maduras. Ya no éramos esos chicos de 18 años que no sabían comunicarse, ahora éramos adultos con carreras y responsabilidades, y una mejor idea de lo que queríamos. Joshua consiguió un trabajo increíble en una firma de ingeniería. Yo estaba progresando en mi compañía, y todo se sentía bien, estable. 1 año después de reconectarnos, me propuso matrimonio. Fue súper simple. Estábamos en su departamento viendo una película, y de repente pausó la tele, se volteó hacia mí, y dijo que no quería pasar otro día sin estar seguro de que íbamos a estar juntos para siempre, y sacó el anillo. Obviamente dije que sí. Estaba llorando y temblando, y fue perfecto. Le conté a mi familia al día siguiente. Mi papá estaba emocionadísimo. Me abrazó, y me dijo que Joshua siempre le había caído bien, y que sabía que seríamos felices. Pero Donna se quedó callada, y Megan tuvo un ataque de ansiedad ahí mismo en la sala. Empezó a hiperventilar y a llorar, y Donna tuvo que llevarla a su cuarto. Mi papá me dijo que no me preocupara, que Megan solo necesitaba tiempo para procesar las noticias, pero yo sabía que era más que eso. Esa noche Donna me buscó y me dijo que tal vez sería mejor si yo me mudara, que mi presencia estaba causándole mucho estrés a Megan, y que dado que de todas formas me iba a casar pronto, tenía sentido que empezara mi vida independiente ya. Lo dijo todo muy calmado, muy razonable, pero el mensaje era claro: vete. Así que me fui. Joshua y yo encontramos un departamento juntos, y empezamos a planear la boda. Nada súper elaborado, como 150 invitados, ceremonia en una iglesia linda, recepción en un salón de eventos. Mandamos las invitaciones 3 meses antes. Todo iba según lo planeado. Yo todavía visitaba a mi papá ocasionalmente, pero siempre cuando Donna y Megan no estaban, porque las cosas se habían puesto tensas, y francamente, yo no tenía energía para lidiar con el drama. 2 días antes de la boda, 2 días, Donna apareció en mi departamento. Joshua no estaba,
Había salido con sus amigos para su despedida de soltero, y yo estaba empacando las últimas cosas porque nos íbamos a ir a un hotel esa noche para estar cerca del lugar de la boda. Cuando abrí la puerta y vi a Donna ahí parada, supe que algo estaba mal. Ella nunca venía a mi departamento. Nunca. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que era importante, y la dejé pasar porque, bueno, técnicamente era mi mamá, y pensé que tal vez venía a hacer las paces antes de la boda, o algo así. Se sentó en el sofá y fue directa al punto. Me dijo que había estado pensando mucho sobre la situación, sobre Megan y sobre Joshua y sobre mí, y que había llegado a una conclusión. Megan amaba a Joshua, lo había amado por años, y el hecho de que él se fuera a casar conmigo estaba destruyéndola. Yo empecé a decir que lo sentía pero que no podía controlar los sentimientos de mi hermana, y Donna me interrumpió. Dijo que no, que yo no entendía, que ella no solo quería que yo fuera más sensible al respecto, quería que yo cancelara la boda. Que le dijera a Joshua que había cometido un error, que no estaba lista, lo que fuera, y luego quería que yo convenciera a Joshua de que le diera una oportunidad a Megan, que saliera con ella, que la conociera de verdad, y eventualmente que se casara con ella en lugar de conmigo. Me quedé ahí sentada tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿En serio? ¿De verdad me estaba pidiendo que renunciara al amor de mi vida para que mi hermanastra pudiera tenerlo? Empecé a reírme porque pensé que era una broma, tipo una prueba rara o no sé qué, pero Donna no estaba riendo, estaba completamente seria. Le dije que estaba loca, que no había manera de que yo hiciera eso, y ella se puso muy fría. Me dijo que yo le debía esto, que ella me había recogido cuando nadie más me quería, que me había dado un hogar, una familia, una vida mejor de la que hubiera tenido con mi mamá biológica o en el sistema. Dijo que Megan era su hija biológica, su sangre, y que ella tenía menos oportunidades en la vida por su condición, mientras que yo había tenido todo. Lo mínimo que podía hacer, según ella, era esto: darle esta oportunidad a Megan, sacrificarme por mi hermana, de la manera que Donna se había sacrificado por mí toda mi vida. No podía creerlo. Le grité que se fuera, que estaba enferma de la cabeza si pensaba que yo iba a hacer algo así. Le dije que Joshua no era una propiedad que se pudiera transferir, que él era una persona que me amaba a mí, que habíamos construido una relación basada en años de historia y amor real, no un crush infantil de una sola dirección. Donna se levantó, y antes de irse me dijo que iba a arrepentirme de esta decisión, que estaba siendo egoísta e ingrata, y que cuando Megan terminara sola y triste por el resto de su vida, iba a ser mi culpa. La empujé literal hacia la puerta y la cerré con seguro cuando salió. Me quedé ahí temblando. No sé si de rabia o de shock o qué. Cuando Joshua llegó como 2 horas después, le conté todo. Él se puso pálido. No podía creer que alguien realmente pidiera algo así. Me abrazó y me dijo que no importaba lo que Donna dijera, que nos íbamos a casar en 2 días y que nadie iba a arruinar eso, pero yo no podía dejar de pensar en todo el asunto. ¿Y si Donna armaba un escándalo en la boda? ¿Y si traía a Megan y hacían una escena? No podía arriesgarme a que arruinaran el día. Así que después de como 3 horas de llorar y hablar, Joshua y yo decidimos posponer la boda, solo temporalmente, dijimos, hasta que las cosas se calmaran. Llamamos al organizador, cancelamos todo, perdimos un montón de depósitos y mandamos un mensaje a todos los invitados, diciendo que había surgido una emergencia familiar y que reprogramaríamos pronto. Mi papá me llamó al día siguiente preguntando qué había pasado. Le dije que necesitaba hablar con él en persona, pero cuando llegué a la casa, Donna ya estaba ahí llenándole la cabeza con mentiras. Según ella, yo la había invitado a mi departamento para decirle que no quería que Megan viniera a la boda, porque su silla de ruedas iba a arruinar las fotos. Dijo que yo había dicho cosas horribles sobre Megan, que había dicho que era una carga, y que no entendía por qué tenían que cuidarla todavía, cuando ella ya era adulta. Nada de eso era cierto, obviamente, pero mi papá le creyó a ella. Cuando traté de explicar lo que realmente había pasado, me interrumpió y me dijo que estaba decepcionado de mí, que no había criado a una persona tan cruel, y que hasta que no me disculpara con Donna y con Megan y demostrara que podía ser una mejor hermana, no quería verme. Salí de esa casa llorando tanto que apenas podía ver para manejar. Joshua me estaba esperando en su carro afuera porque sabía que las cosas iban a ponerse feas, y me llevó de vuelta a su casa. Esa noche hablé con su mamá, que siempre había sido súper cariñosa conmigo, y le conté todo. Ella estaba horrorizada con lo que Donna había hecho, y me dijo que por supuesto que me podía quedar con ellos el tiempo que necesitara. Terminé quedándome en la casa de Joshua permanentemente, lo cual de todas formas era el plan eventualmente, solo que pasó antes de lo que esperábamos.
2 semanas después de todo ese desastre, mi papá hizo un post en Facebook. Un post largo y dramático sobre cómo había descubierto que su hija era una persona horrible, que discriminaba a las personas con discapacidades y que se avergonzaba de llamarme su familia. No mencionó mi nombre directamente, pero todos sabían de quién hablaba. Los comentarios eran un desastre. Gente que conocía diciendo cosas tipo, siempre supe que algo estaba mal con ella, o, pobre Megan, qué hermana tan terrible. Mi teléfono no paraba de sonar con mensajes de tías, primos, amigos de la familia, todos preguntando qué había pasado o directamente acusándome de ser una persona horrible. Algunos de mis propios amigos me dejaron de hablar sin siquiera preguntarme mi versión de la historia. Estaba devastada. Joshua estaba furioso. Quería ir a confrontar a mi papá y a Donna, pero yo le dije que no tenía caso, que claramente habían decidido creer lo que querían creer. Pasé como 3 semanas básicamente encerrada en la casa, sin querer ver a nadie, sin siquiera querer salir porque tenía miedo de encontrarme con alguien que hubiera visto ese post. Pero entonces, mi abuela materna, la mamá de mi mamá biológica, me llamó. Ella vivía en una casa en el campo como a 2 horas de distancia, y yo no la veía muy seguido, pero siempre había sido cariñosa conmigo a su manera. Me dijo que había escuchado rumores sobre lo que estaba pasando, y que quería escuchar mi versión de la historia. Fui a visitarla ese fin de semana, y le conté todo desde el principio. Mi abuela me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, me dijo que me creía. Dijo que había conocido a Donna en algunas reuniones familiares a lo largo de los años, y que siempre le había parecido manipuladora y controladora, y que lo que me estaba contando tenía sentido. Me preguntó qué iba a hacer, y honestamente yo no tenía idea. Me sentía atrapada, como que si trataba de defenderme públicamente, iba a quedar como que estaba atacando a una persona con discapacidad, pero si no decía nada todos iban a seguir pensando que era una persona terrible. Mi abuela se quedó pensando un rato, y luego dijo que tenía un plan. Me preguntó si Joshua y yo todavía queríamos casarnos, y le dije que sí, por supuesto, solo que no sabíamos cuándo, porque todo este drama había arruinado nuestros planes. Ella me dijo que me casara en su casa, en su jardín, que ella se encargaría de todo, que solo necesitábamos traer al juez y algunos testigos. Joshua y yo hablamos esa noche y decidimos hacerlo. Una semana después, nos casamos en una ceremonia pequeña en la casa de mi abuela, con su pastor local oficiando, y los papás de Joshua y 2 de nuestros amigos más cercanos como testigos. No fue la boda que habíamos planeado, pero fue perfecta a su manera, íntima y sincera, y llena de gente que realmente nos amaba. Pero ese era solo el primer paso del plan de mi abuela. La segunda parte era más complicada. Resulta que mi abuela tenía algo de dinero ahorrado, no una fortuna pero suficiente para llamar la atención, y ella decidió usarlo como carnada. Le dijo a mi papá que estaba actualizando su testamento y que quería reunirse con toda la familia para discutir cómo iba a dividir su herencia. Lo hizo sonar urgente y importante, y mi papá, que no es malo pero sí le interesa el dinero más de lo que debería, aceptó organizar una reunión. Mi abuela específicamente. Le dijo que Donna también tenía que estar presente. El día de la reunión, mi abuela llegó a la casa de mi papá con una carpeta de documentos falsos que había hecho solo para la ocasión. Yo estaba escondida en la casa de Joshua, nerviosa y esperando noticias, porque el plan era que mi abuela grabara la conversación entera sin que Donna lo supiera. Mi papá estaba siendo amable con mi abuela, obviamente, porque pensaba que iba a sacar algo de dinero de esto. Donna también estaba ahí, siendo encantadora como siempre que quería impresionar a alguien. Megan estaba en su cuarto. No formaba parte de la reunión. Mi abuela empezó diciendo que quería entender qué había pasado realmente entre su nieta y el resto de la familia, porque había escuchado 2 versiones muy diferentes y necesitaba claridad antes de tomar decisiones sobre su testamento. Mi papá empezó a repetir la historia que Donna le había contado, sobre cómo yo había dicho cosas horribles sobre Megan, pero mi abuela lo interrumpió y le preguntó directamente a Donna si ella había estado presente cuando supuestamente yo dije esas cosas. Donna, confiada y sin sospechar nada, confirmó que sí, que había estado ahí y que había sido horrible escuchar a su hija adoptiva hablar así de su hermana. Entonces, mi abuela cambió de táctica. Le dijo a Donna que entendía que debe haber sido difícil para ella ver a sus 2 hijas compitiendo por el mismo hombre, y que seguro había querido ayudar a Megan de alguna manera. Le preguntó si no había considerado, tal vez, buscar otra forma de ayudar a Megan a encontrar el amor en lugar de tratar de quitarle el novio a su hermana. Y ahí fue donde Donna cayó en la trampa. Empezó a defenderse, diciendo que no estaba tratando de quitarle nada a nadie, que solo le había pedido a su hija que considerara los sentimientos de su hermana, que hiciera un pequeño sacrificio dada todo lo que la familia había hecho por ella.
Mi abuela seguía presionando, preguntando detalles, y Donna, pensando que tenía una aliada, empezó a contar más. Confesó que sí, le había pedido a su hija que cancelara la boda, que le había dicho que convenciera a Joshua de darle una oportunidad a Megan. Justificó todo diciendo que Megan tenía menos oportunidades en la vida, que merecía ser feliz, y que su otra hija ya había tenido suficiente suerte en la vida y podía encontrar a otra persona. Dijo que pensó que su hija entendería, que estaría agradecida por todo lo que habían hecho por ella, y que querría hacer algo bueno por su hermana a cambio. Todo esto lo dijo con mi papá sentado a 3 metros de distancia, en la cocina preparando café, y mi abuela me contó después que ella sabía que él estaba escuchando porque podía ver su sombra desde donde estaba sentada. Cuando Donna terminó su monólogo, mi abuela le preguntó directamente si había inventado la historia sobre las cosas crueles que supuestamente yo había dicho. Hubo un silencio largo, y luego Donna admitió que sí, que había exagerado un poco, pero que lo había hecho porque mi papá nunca habría entendido si le decía la verdad, que hubiera defendido a su hija biológica por encima de Megan. En ese momento mi papá salió de la cocina. Mi abuela dijo que la cara que puso cuando miró a Donna fue de pura traición y decepción. Lo que siguió fue un desastre total. Mi papá empezó a gritarle a Donna que cómo podía haber mentido sobre algo así, que había destruido su relación con su hija por una mentira. Donna trató de defenderse diciendo que lo había hecho por Megan, que cualquier madre haría lo mismo por su hija, pero mi papá no quería escuchar nada. Le dijo que saliera de la casa, que llevara a Megan con ella, y que no quería volver a verla. Donna empezó a llorar, rogando, pero mi papá llamó a la policía cuando ella no se quería ir. Eventualmente se llevó a Megan, y se fueron a quedarse con su hermana, según me enteré después. Mi papá me llamó esa misma noche. Estaba llorando. No creo haberlo escuchado llorar nunca en mi vida. Me pidió perdón como 1000 veces. Dijo que había sido un idiota, que tendría que haber confiado en mí, que había dejado que Donna lo manipulara y que entendería si nunca lo perdonaba. Le dije que necesitaba tiempo para procesar todo, pero que lo amaba y que eventualmente íbamos a estar bien. Joshua y yo fuimos a verlo a la semana siguiente, y tuvimos una conversación larga sobre todo. Él conoció a Joshua oficialmente como mi esposo, porque sí, en todo ese drama me olvidé de mencionar que nos habíamos casado, y le dije que quería reconstruir nuestra relación, pero que tenía que ser honesta sobre cuánto me había dolido que él creyera una mentira sobre mí tan fácilmente. Ahora, 4 meses después, mi papá y Donna están divorciados oficialmente. El proceso fue rápido porque honestamente mi papá quería terminar con todo lo antes posible. Donna se llevó su parte de los bienes y se mudó a otro estado con Megan. Nunca me ha pedido disculpas, ni creo que lo vaya a hacer. La última vez que mi papá habló con ella, le dijo que no se arrepentía de nada, que solo había hecho lo que cualquier madre haría por su hija, y que si tuvo que mentir y manipular para darle a Megan una oportunidad de ser feliz, que así fuera. Es enfermizo, la verdad, pero supongo que así es ella. Mi papá y yo nos estamos llevando bien. Nos vemos cada 2 semanas para cenar, y está tratando de compensar todo lo que pasó. Le dije que no necesita compensar nada, que solo necesito que confíe en mí y que estemos bien, y está haciendo su mejor esfuerzo. Joshua y él se llevan increíble, hacen cosas juntos tipo ver fútbol los domingos, y mi papá siempre me dice lo feliz que está de que encontré a alguien tan bueno. En cuanto a Megan, no he sabido nada de ella directamente. Sé por familiares mutuales que está trabajando como diseñadora gráfica freelance desde donde sea que esté viviendo ahora, y que aparentemente está en terapia, lo cual espero que le ayude. No le deseo nada malo, en serio, pero tampoco puedo decir que la extraño. Toda la situación fue tan retorcida que es difícil sentir algo más allá de alivio, de que ya no es parte de mi vida diaria. Mi abuela se volvió mi persona favorita en todo esto, obviamente. La visitamos seguido, Joshua y yo, y ella se ríe diciendo que debería haber sido detective en lugar de maestra de primaria. Dice que valió la pena usar sus ahorros de carnada si eso significaba exponer la verdad y ayudar a su nieta. Le ofrecimos devolverle el dinero que gastó en ayudarnos, pero se negó. Dijo que qué sentido tenía tener dinero si no podías usarlo para ayudar a la gente que amas. Joshua y yo estamos bien, más que bien. Platicamos a veces sobre hacer una boda de verdad, tipo renovar votos, o algo así. Pero honestamente la ceremonia que tuvimos en la casa de mi abuela se siente más significativa que cualquier boda elaborada que hubiéramos podido tener. Fue en medio del peor momento de nuestras vidas y aún así elegimos comprometernos el uno con el otro, y eso dice más que cualquier fiesta cara con 200 invitados. Lo que más me impacta de todo esto es cómo Donna realmente pensaba que tenía derecho a pedirme algo así, como que en su cabeza, el hecho de que me hubiera adoptado y criado
Significaba que yo literalmente le debía mi vida, incluyendo mi felicidad. Y la parte más triste es que Megan probablemente no tenía idea de lo que su mamá estaba haciendo, o al menos no el alcance completo. Donna la usó como excusa para su comportamiento manipulador, y ahora Megan tiene que vivir con el hecho de que su mamá destruyó nuestra familia tratando de conseguirle un esposo que nunca la iba a querer de esa manera. Es triste para todos, la verdad. A veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera accedido a lo que Donna quería? ¿De verdad pensaba que Joshua iba a cambiarme por Megan solo porque yo se lo pidiera? ¿Creía que él iba a enamorarse de mi hermana y que todos íbamos a vivir felices para siempre con ese arreglo? No tiene sentido cuando lo piensas racionalmente. Pero supongo que Donna no estaba pensando racionalmente. Estaba tan desesperada por hacer feliz a su hija biológica que perdió toda perspectiva de lo que estaba bien o mal. La semana pasada mi papá me preguntó si alguna vez iba a perdonar a Donna. Le dije honestamente que no sabía. No es que esté guardando rencor activamente, es solo que no puedo olvidar cómo estaba dispuesta a destruir mi vida por lo que ella quería. Me pidió que sacrificara mi matrimonio, mintió sobre mí públicamente, casi arruina mi relación con mi papá, y ni siquiera se disculpó después de que la verdad salió a la luz. ¿Cómo perdonas algo así? Mi papá dijo que entendía, y que él tampoco sabía si algún día iba a poder perdonarla por haberlo usado de esa manera. Supongo que la moraleja de todo esto, si es que hay una, es que la familia no te da derecho automático a la vida de otras personas. Donna tal vez me crió y me dio un hogar, y siempre voy a estar agradecida por eso, pero eso no significa que yo le deba literalmente todo, especialmente no mi futuro y mi felicidad. Y también aprendí que las segundas oportunidades son importantes. Joshua y yo nos separamos una vez, y encontramos el camino de vuelta el uno al otro, y eso nos hizo más fuertes. Mi papá cometió un error enorme al creerle a Donna sobre mí, pero está haciendo el trabajo para arreglarlo, y eso cuenta para algo. Ahora estoy enfocada en construir mi propia familia con Joshua. Estamos hablando de empezar a buscar casa pronto, tal vez tener hijos en unos años, y simplemente vivir nuestra vida sin drama. Mi abuela dice que voy a ser una madre increíble cuando llegue el momento, porque sé lo que es no tener una buena madre y por eso voy a trabajar extra duro para hacerlo. Espero que tenga razón. Por ahora estoy contenta con dónde estoy, con quién estoy, y con el hecho de que la verdad finalmente salió a la luz, incluso si tomó un plan elaborado de mi abuela y una trampa digna de una película para que pasara. Valió la pena cada segundo de ansiedad y estrés, porque ahora puedo vivir mi vida sin esa nube de mentiras y manipulación encima de mí, y eso es algo que nunca voy a dar por sentado.